Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy iniciamos una nueva andadura, este nuevo espacio llamado España-Israel, encuentros y desencuentros con la persona que posiblemente sabe más del tema, aparte de los propios cancilleres de ambos países. Estamos, por supuesto, con el escritor y politólogo y periodista José Antonio Lisbona. Hola, José Antonio. Muy buenas tardes, Jorge. Pues nada, queremos repasar un poco en esta breve historia, pero intensa, de las relaciones y de las no relaciones previas. Esto es como un matrimonio imposible, pero que al final se consolidó. Nosotros conocemos el resultado hoy en día de las relaciones entre los dos países, pero fueron unas relaciones difíciles y que no se plasmaron en una representación diplomática completa hasta el año 86. Justamente en el 2011 celebramos los 25 años. Creo que también te han dado a ti algún premio, algún merecimiento por acercar a los dos países. Y vamos a empezar, si te parece bien, vamos a empezar por el principio, no por el principio del pueblo judío, porque eso sería demasiado largo, ni por el principio del pueblo español, que también sería discutir, sino del establecimiento desde el momento en que nace o casi nace el Estado de Israel. Estoy hablando, por ejemplo, de la partición, ¿no? En noviembre del 47, Naciones Unidas decide, después de revisar todos los testimonios, que bueno, que se va a crear un Estado judío y un Estado árabe en ese territorio. Y mientras tanto, en la otra punta del Mediterráneo, hay un país que se llama España, que vive una posguerra de hambre, de racionamiento. ¿Qué se conocía entonces? ¿Qué relación había o que no existía entre España e Israel? Correcto, muchas gracias, Jorge, por darme esta oportunidad. Creo que para los siguientes de Radio Sefarad les será interesante conocer un poco más de lo que han sido tú hablabas de encuentros y desencuentros, para luego tener un reencuentro. El reencuentro entre los dos países se hace cuando realmente en España existe una democracia tardía, porque la democracia, vamos a suponer que ha sido con la muerte de Franco en 75, o ya vamos a suponer que ha sido cuando nos hemos dado una constitución, 1978. Las relaciones, incluso relaciones diplomáticas plenas oficiales, se establecieron, como todo el mundo sabe, o casi todo el mundo, el 17 de enero de 1986. Por lo tanto, en este momento, el año pasado, estábamos celebrando el 25 aniversario de unas relaciones que son, ya podemos llamar como tardías, porque mientras que tenemos 25 años de relaciones, hemos tenido 38 años de no relaciones. Es un asunto peculiar. Nuestras relaciones diplomáticas, nuestras relaciones, vínculos diplomáticos que tenemos entre los dos países, por esta razón de un desencuentro de 38 años y un reencuentro de 25, son unas relaciones todavía no plenas. Existen desconfianzas, existen, digamos, ciertos sistemas de rencor mutuo que podemos tener en el pasado. Y es importante conocer el pasado para comprender cómo es el presente. El presente hoy día, que ya tendremos tiempo de hablar, cómo son las relaciones en el siglo XXI, cómo son las relaciones en 2011, 2012, pero tenemos que saber el génesis de estas relaciones. Y las relaciones, efectivamente, se inician de una forma muy anoréxica, es decir, de oposición. Es de un desencuentro profundo entre lo que yo llamaría un Estado nacional socialista, cuyos dirigentes parten básicamente de la Revolución Rusa del 17, como Ben Gurión y otros dirigentes de la Carta Fundacional del Estado de Israel, y que al otro lado nos encontramos un país totalitario, fascista, totalitario, franquista, cuyo sistema político es la dictadura. Por lo tanto, ese sistema de entre una España franquista y un Israel socialista va a convivir durante mucho tiempo. De todas formas, tenemos que decir que efectivamente Israel no nace hasta el 48, pero sí que hay una decisión de Naciones Unidas el 29 de noviembre del 47, que es el momento en que Naciones Unidas determina la partición y por lo tanto hay un mandato británico que es el que organiza lo que podría ser la organización de dos estados que nunca se han dado y es lo que debíamos buscar, pero efectivamente existió un Estado de Israel.
en el futuro deseamos todos que exista un Estado palestino que reconozca la seguridad y las fronteras seguras y una democracia en nuestro Estado de Israel. Pero efectivamente en el 47 España está en un país realmente totalitario, poco democrático, y que los dirigentes que luego van a engendrar el Estado de Israel son los dirigentes de la agencia judía. Han tenido relaciones con la España franquista en un periodo de la Segunda Guerra Mundial cuyo testimonio básicamente es que efectivamente han realizado algunas gestiones particulares por parte de algunos diplomáticos españoles que han estado en puntos estratégicos de Europa, llámese Ángel Sanz Briens, el Ángel de Budapest, que muy conocido efectivamente, y que Yad Vashem y el Estado de Israel le ha reconocido el título de Ángel de Justo las Naciones, y otros como el Matrimonio de Santa Ella, embajadores y agregados de agricultura en Berlín, llámese también el propio Proper de Castejón, que lo más tarde ha sido. Pero digamos, el Estado de Israel tiene una visión sobre la España un poco discordante. Franco considera, cuando nace en el Estado de Israel, en el año 48, que es un elemento distorsionante en el Oriente Medio. ¿Por qué Franco, llámese la España franquista, el régimen, considera que es un Estado discordante? Desde los años 45-46, la Europa y los países occidentales habían visto... Jordi, toma el tiempo. No, que apunta el tiempo porque ha habido una interrupción, ¿vale? Y vuelvo atrás. Vale. Disculpa. No, al contrario. Franco, estamos en los años 46-47, efectivamente, él se acerca a ciertos países musulmanes no porque tenga una cierta atracción, ni simpatía, ni similitud con ellos, simplemente porque había habido un hecho importante para España después de la posguerra, que es el aislamiento internacional y el cierre de fronteras. Es decir, a partir del año 45, cuando fracasa el modelo totalitario, hegemónico, que quiere imponer de forma radical, como es Hitler y Mussolini, e indirectamente otros regímenes totalitarios, entre los que participa Franco con una división azul, en el año 46-47 la Sociedad de Naciones, lo que luego hoy es Naciones Unidas, determina que debe haber un aislamiento internacional para aquellos regímenes que han apoyado el totalitarismo en el mundo. Es que decir totalitarismo en el mundo significa también hablar del holocausto, es la pérdida de 6 millones de habitantes para un pueblo como el pueblo judío. Y en ese sentido, en el año 48, cuando se establece el Estado de Israel, Israel determina 2 decisiones diplomáticas. El 14 de mayo hay el discurso del Estado de Israel en Tel Aviv y el entonces dirigente de la agencia judía como Moshe Sharet se convierte en ministro de Asuntos Exteriores y determina su director general, un personaje importante que es Walter Eitan, que debe buscar el mayor reconocimiento de países del mundo. Cualquier país, llámese en el 48 como en la actualidad, cualquier país internacional lo que busca es que la Sociedad de Naciones reconozcan un Estado, le reconozcan su forma de vida, su forma cultural, diplomática, económica. Y por lo tanto, en el año 48, Israel también lo que busca es el mayor reconocimiento. Ellos con más motivo, puesto que estaban enemistándose con otros 7 países que al día después desencadenan una guerra de aniquilación. Pero Israel determina que buscará el reconocimiento de todo el mundo diplomático, salvo de 2 países, Alemania y España. Vamos a considerar que efectivamente son con los 2 países que han tenido mayor conflicto histórico, en el sentido de que efectivamente Alemania, está claro que la Alemania posterior al 45 es heredera de lo que sucedió anteriormente y, por supuesto, tiene su culpa, independientemente que no se establecen relaciones hasta con Eisenhower mucho más tarde, pero Alemania duró mucho el tiempo que hubo que
pecar los penados. Pero en España, efectivamente, pues tal vez el mundo judío podía haber visto con la España antigua, la Inquisición, los reyes católicos, la expulsión. Pero efectivamente, la España de Franco era un país donde la joven democracia mediterránea de Israel tampoco quiso establecer relaciones. Una pregunta, ¿no tendría también algo que ver que todavía estaba bastante tierno el recuerdo de la Guerra Civil Española y de tantos combatientes judíos del lado republicano? Por supuesto, Jorge, yo creo que eso es un punto que hay que ver. Los judíos internacionales, el mundo judío internacional, cuando llega la República Española en el año 31, ven una situación política que lleva a la tolerancia religiosa en un país donde durante mucho tiempo había habido intolerancia. Y efectivamente, la Constitución Española del 31, la democracia defiende la tolerancia religiosa y, por lo tanto, a partir de entonces, comunidades como la de Judía de Barcelona y Judía de Madrid y la de Sevilla, la tercera comunidad menor, pueden establecer legalmente sus sinagogas, legalmente sus cementerios, sus carnicerías. Por lo tanto, la democracia a través de la República del 31 había llevado a la normalización. Eso, cuando tú lees la prensa judía de ese periodo, Josh Klonik en Londres o la Alliance Universelle Israélite en París, efectivamente lo ves comprendente. Además de eso, cuando se desencadena la guerra civil, existe un fervor, aunque hay que señalar que efectivamente es un fervor de un mundo judío anarquista y comunista, socialista radical en todo caso, donde a las brigadas internacionales que todo el mundo conoce que vinieron a luchar a favor de la República en España, se ha hablado de números entre 30 y 40.000 o 50.000, pongamos que serían en torno a 40.000, pues de esos 40.000 consideremos que eran voluntarios internacionales, pues había entre un 7, 10, 12%, por lo tanto 7.000 judíos pudieron participar, o 7.000 personas de origen judío pudieron participar en brigadas internacionales. La gente se diferencia. Yo creo que esos 7.000 personas de origen judío vinieron no por su consideración de ser judíos, sino por su consideración de ser personas vinculadas a unas vinculaciones políticas concretas, comunistas, socialistas radicales o incluso anarquistas. Pero es cierto que cuando tú ves los telegramas de comunidades judías en Bucarest, Sofía, Argentina, Nueva York, ves que el mundo exterior, entre los rebeldes que se habían volcado en un golpe de Estado enfrente y la República, se posicionaron frente a la República. Eso está claro que efectivamente el joven Estado de Israel, cuyos dirigentes partían de partidos como Mapai, socialista, o el Mapam, que era socialista radical cerca del Partido Comunista, efectivamente estaban cerca más bien de la República en el exilio. Y es más, hay que decir, que eso hablaremos más adelante, que la República en el exilio mantuvo un representante en Israel y 4 dirigentes en Israel hasta los años 60. Pero es cierto que tal vez la mayor distensión entre España e Israel en los años 48 es porque los dirigentes que dirigen y que gestionan el país son gente que provienen de ideas socialistas, y en España los dirigentes son gente que provienen de la derecha radical. A partir de ahí existen hechos concretos. Efectivamente, España, a partir del año 48, dado que existe un rechazo del mundo occidental, busca el beneficio del apoyo del mundo latinoamericano y del mundo árabe, lo que luego, años más tarde, se llamaría la tradicional amistad hispano-árabe, que era básicamente mito y leyenda. Pero en esos años efectivamente llevó a que España, apoyara al mundo árabe en sus disputas con Israel, año 48, 49, 50, y al mismo tiempo hubo puntos esenciales que tal vez no son tan conocidos, pero son muy importantes. 1. La España que dirigía el generalísimo, el jefe del Estado, Francisco Franco, era un país supercatólico. Por lo tanto, estábamos hablando no de un lugar alejado, no importante para España.
Jerusalén, Tierra Santa, los Santos Sepulcros, Israel, era un lugar que para España era importante, si no económicamente, que no lo era, no políticamente, pero sí históricamente y sobre todo mentalmente. Para los dirigentes que en ese momento era una mezcla entre falange y los nacionalcatolicismos, Jerusalén, Israel, era Tierra Santa, donde había nacido el engendro de la religión católica y por lo tanto Naciones Unidas en el mismo decisión de noviembre del 47 determina dos temas, dos estados, pero también determina el tema de la internalización de santos lugares y el Corpus Sepiratum para Jerusalén. Un elemento tan importante religioso como General Franco, cuando realmente se desencadena la guerra de independencia de Israel, Israel tenía que haber sido dos estados, tal vez, pero Jerusalén tenía que haber sido un estado independiente con un régimen internacional. Y por lo tanto, que Jerusalén cayera en manos judías, existen artículos excesivamente radicales de prensa falangista, como en Arriba, Pueblo, que se decía que los soldados de la Haganá, cuando entraban en una iglesia de Jerusalén, cortaban los brazos de los cristos. Por lo tanto, se estaba creando una opinión en contra de Israel desde el punto de vista religioso. Mucha gente piensa que la enemistad de España e Israel nace por la enemistad con el mundo árabe. No. Tenemos que pensar que un elemento de eliminación del acercamiento entre España e Israel fue el mundo del Vaticano. España estaba cerca de Roma, Vaticano y Roma no establecieron relaciones hasta mucho más tarde, hasta el año 1991. Si España estableció relaciones en el 86... Israel y el Vaticano. Exactamente. La Santa Sede y el Vaticano establecieron relaciones en 1991. Y el Vaticano fue el primero, ahí existen despachos diplomáticos, existen cables desde Roma en el cual se aconseja y se recomienda a Franco que no establezca relaciones con Israel, porque es un país que realmente no está reconociendo el Corpus Sepiratum de Jerusalén, no está reconociendo la separación religiosa en los santos lugares. Eso pasó con Argelia, con Irlanda y con España. O sea que hay dos líneas convergentes. Una de las relaciones exteriores de España que estaban bloqueadas por el pasado y que se vuelca hacia el mundo árabe, pero también unas relaciones que ya no son, digamos, diplomáticas, sino más bien teocráticas. Espirituales, correcto. Espirituales, ¿no? Que marcan una línea. Ideológicamente, la separación España-Israel proviene por dos estados totalmente contrapuestos entre el mundo socialista y el mundo más bien totalitario y un mundo más bien religioso, católico, nacional-catolicismo y un mundo contrario a su idea. Eso es una idea clara. Y hay dos elementos poco conocidos que hay que dar importancia, sobre todo importancia psicológica. Es decir, en ese periodo de guerra que va desde noviembre del 47 hasta el 14 de mayo del 48 y posteriormente en ese periodo que va de guerra de independencia, España en Israel, en Palestina, ya vemos, teníamos un consulado en Jerusalén, en el cual había un cónsul general adjunto llamado Manuel Allende Salazar, que vivía en un hotel llamado Semiramis y que la gente que me está escuchando podrá reconocer, quien haya visto la película de O Jerusalén o incluso quien haya leído O Jerusalén, porque es uno de los actores donde efectivamente un diplomático español que vive en el hotel Semiramis es muerto debido a un bombardeo de obuses por parte de la Haganá judía en la guerra. Porque la Haganá, las tropas judías de liberación, consideraban que el Hotel Semiramis era una fuente de cuartel general árabe. Efectivamente, el cónsul general español murió en la atención de servicio y murió por obuses y definitivamente luego el cuerpo se detectó que había una bala por una bala judía. Eso se ha transformado radicalmente en la diplomacia española, en que un miembro de la diplomacia española muriera en acto de servicio allí mismo. Con lo cual, si en una España totalitaria, con censura militar, donde las informaciones solo provenían del propio régimen, recibían informaciones de que
Israel es un régimen pro-comunista, como se escribía en Pueblo. 2, era un régimen anticatólico porque estaba poniendo eliminaciones al acceso a la Tierra Santa y a los Santos Sepulcros, y encima no solamente era comunista y anticatólico, sino que estaba asesinando, matando a diplomáticos españoles. Eso lleva a una situación secreta, que yo lo digo, que se ha publicado poco, que es, por ejemplo, todos recordamos la División Azul. La División Azul, unos elementos de personajes falangistas, militares, que se enrolan para apoyar al régimen de Hitler y que efectivamente son destinados en contra de la Rusia comunista. Y efectivamente se enrolan y se enrolan. Pero lo que poca gente sabe, y en los últimos 20 años se ha podido descubrir en los archivos españoles, es que hubo otra división, no sé si azul, pero sí católica, de muchos militantes católicos falangistas que se dirigieron a varias parroquias de Madrid y de otros lugares de España y al propio Ministerio de Estados Exteriores, y que llegaron a ver una lista de 2.000, 3.000 personas que efectivamente en los años 48 se ofrecían a ir a los santos lugares como si fuera una nueva cruzada, como si hubieran sido las cruzadas medievales, a liberar a los santos cruzados, a los santos lugares del el enemigo judío. Por lo tanto, el elemento católico fue más importante, lo consideramos en ese lugar, en ese momento. A partir de ahí es otro momento. Y como es otro momento, va a ser otro capítulo en esta España-Israel, encuentros y desencuentros. Hemos hablado de esta primerísima fase, la fase, digamos, hasta la propia guerra de independencia de Israel. José Antonio, te vamos a tener aquí dentro de 2 semanas para seguir hablando de este tema. Muchas gracias. A ti.